Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición informativa en este lunes 29 de diciembre. Comenzamos hablándoles de los efectos del temporal que ha azotado la provincia durante este pasado fin de semana. Este lunes han hallado el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande tras el temporal del pasado sábado. Las lluvias torrenciales han provocado hasta 3 víctimas mortales en Andalucía, 2 de ellas en Málaga y un motorista en Granada. Con la localización del cuerpo sin vida del segundo desaparecido en la provincia de Málaga, son 3 las víctimas del temporal en Andalucía, después de encontrar el cuerpo sin vida del motorista desaparecido en Illora, Granada, durante el temporal de lluvia. La búsqueda del segundo hombre desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, tras el temporal, arrancó este lunes por la mañana para finalizar sobre la 1 del mediodía en una zona de cañas, cerca de donde se encontró a la otra víctima el domingo, a unos 4 kilómetros del lugar donde se les perdió la vista. Hasta 150 personas entre fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil y vecinos han participado en las búsquedas. El pasado sábado, a última hora de la noche y en plena alerta roja, una furgoneta en la que viajaban 2 varones de 53 y 54 años fue arrastrada por la crecida del río Faala. En esta zona se registraron hasta 135 litros por metro cuadrado. Según publica Málaga Hoy, ambos salieron juntos de un restaurante sobre las 11 de la noche y que uno de ellos llevaría en su vehículo al otro a su casa localizada en la zona de las Lomas. La hipótesis es que habrían intentado cruzar el río y que habrían sido arrastrados por la corriente. El alcalde de Alhaurín el Grande ha descrito el río Faala, que habitualmente lleva poco caudal, como un torrente incontrolable con lluvias torrenciales. En declaraciones a Málaga Hoy, el alcalde de Alhaurín el Grande señala que estas navidades están resultando trágicas para el municipio. 2 días antes, 2 adolescentes perdieron la vida tras un aparatoso incendio en su vivienda, por el que se decretó incluso un día de luto oficial el pasado viernes. El municipio malagueño de Cártama fue una de las localidades más afectadas por las lluvias torrenciales e intenta poco a poco recobrar la normalidad en esta semana. La tromba de agua ha afectado a unas 80 casas y a 40 vehículos. En la provincia se atendieron más de 300 incidencias. Como cada año y en 2025 ya ocurrió en marzo, las lluvias torrenciales de esta época vuelven a cebarse con Cártama, cuyos vecinos reiteran una y otra vez la puesta en marcha de las obras de encauzamiento del río Guadalhorce pendientes desde hace más de una década por parte de la Junta de Andalucía. Esta Navidad las calles Pizarra, Ojén, Marbella y proximidades han sido las más afectadas por el temporal. Según el alcalde del municipio, José Gallardo, hay unos 40 vehículos afectados, más de 80 viviendas afectadas, a lo que hay que sumar farmacias, peluquerías, kioscos, talleres, tiendas e incluso colegios. De hecho, confiesa que ya por la mañana, con la previsión meteorológica en mano, prevían esta situación. Incluso esa misma mañana activaron la prealerta del plan de emergencias. Ya el domingo, Gallardo habló con el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, en relación con la solicitud de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. De hecho, el río Guadalhorce, a su paso por Cártama, alcanzó el máximo histórico de 5,8 metros, casi a la 1 de la mañana, en nivel rojo, superando los 5,5 metros del pasado mes de marzo de este mismo año. El Guadalhorce subió más de 5 metros en solo 2 horas y en caudal se superaron los 1.000 metros cúbicos por segundo. Aunque Cártama ha sido el municipio más afectado, el temporal ha dejado más de 300 incidencias en toda la provincia de Málaga. En la capital las anegaciones han afectado más a Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz. Las lluvias también obligaron a desviar vuelos debido al granizo, que también ha afectado a otros municipios como Monda, Coín, Marbella y Nerja. Desde Cártama, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha destacado que la inversión de casi 13 millones de euros en los ríos y cauces ha evitado males mayores. También exige al Gobierno de España la necesidad de construir la presa de Cerro Blanco para prevenir inundaciones en municipios como Cártama. Desde Cártama, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha insistido en que la Junta ha hecho los deberes y se han llevado a cabo actuaciones para que los ríos y arroyos estén en perfecto estado tras el azote de la última dana del mes de marzo. En cifras, han invertido 12,5 millones de euros solo en el río Guadalhorce. Considera que estos trabajos han minimizado el impacto de la última tromba. Los cauces de los ríos y arroyos, cuando ha llegado estas lluvias torrenciales, estaban en perfecto estado de revista, gracias también a las inversiones y las actuaciones que han venido después de las danas del año pasado y también de marzo
de este año 2025 y que han ayudado a que esos 12,5 millones que se han invertido solo en el río Guadalhorce, en toda la comarca del Guadalhorce, pues haya ayudado a que los daños hayan sido menores. Navarro afirma que desde el Gobierno andaluz seguirán trabajando en reducir la inundabilidad del río Guadalhorce con el mantenimiento de cauces y arroyos. Tenemos claro que en zonas donde estas situaciones son recurrentes hay que seguir ahondando en medidas de protección y de prevención de este tipo de avenidas, de este tipo de inundaciones que pueden poner en riesgo seriamente la vida de las personas. Medidas que seguirán muy encaminadas a tener nuestros ríos en perfecto estado de revista, pero también en obras estructurales que tengan que ayudar a que la evacuación del agua que viene de los ríos y de los arroyos tributarios del río Guadalhorce pues pueda ser mucho más fluida y pueda salir ese agua sin ningún problema y sin tener las incidencias que hemos encontrado en este punto de la estación de Cártama. Por último, pide al Gobierno de España que se implique en esta tarea y acometa la construcción de la presa de Cerro Blanco para evitar inundaciones de este calado. Una presa donde ha habido duda en el pasado de su conveniencia, de si era adecuado o no, pero que hoy prácticamente en todo el Valle del Guadalhorce hay unanimidad de la necesidad que hay, porque es una infraestructura que tal y como la queremos planificar, aunque es una obra de infraestructura declarada de interés general y por tanto depende del Gobierno de España, pero tal y como está prevista, no solo serviría para retener ese agua de más que lleva el río Guadalhorce cuando hay estas lluvias intensas, sino que también ayudaría a almacenar agua para cuando vengan las etapas de sequía. El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de fiestas, organiza una fiesta para recibir al nuevo año 2026 con un espectáculo multimedia y música en directo desde este miércoles 31 de diciembre, que será en la Plaza de la Constitución. Se repartirán 5.000 bolsas con las 12 uvas para las campanadas y otras 5.000 bolsas de cotillón entre los asistentes, que también podrán disfrutar de la actuación en directo del grupo Señor Mirinda. Así, entre las 9 de la noche y las 11:45 se repartirán las bolsas de uvas y de cotillón hasta agotar existencias. Las bolsas de cotillón incluirán sombreros, serpentinas, antifaces o collares hawaianos, entre otros. A partir de las 11 de la noche comenzará la actuación del grupo Señor Mirinda. Minutos antes de la medianoche, la banda dejará de tocar para dar paso a las campanadas. En ese momento, el reloj de la Plaza de la Constitución será el protagonista con sus toques de campana, indicando que empieza el nuevo año. Al mismo tiempo habrá un espectáculo multimedia que acompañará a las campanadas y contará con proyectores de alta potencia y móviles. El baile continuará hasta la 1:30 de la madrugada. Este pasado domingo se ha celebrado la 64 edición de la Fiesta Mayor de Verdiales. La Fiesta Mayor, que es el acontecimiento verdialero más importante del año, se llevó a cabo en el Parque Andrés Jiménez Díaz de Puerto de la Torre. Esta edición ha contado con la participación de 28 pandas que representan los 3 estilos tradicionales: Almojía, Comares y Montes. En concreto, 6 del estilo Comares, 12 del estilo Montes y 10 del estilo Almojía. Cada uno de los estilos ha contado con premios en distintas modalidades, entre ellas fiesta, baile de pareja, baile de trenza y hillo, baile de bandera o bajín y mejor cantaor. Asimismo, se ha dado un obsequio a los niños y niñas participantes en el baile de pareja infantil y de bandera de las distintas pandas. La Fiesta Mayor de Verdiales constituye el principal encuentro verdialero del año y un referente para la preservación y difusión de esta manifestación cultural. En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga continúa respaldando esta tradición a través del convenio anual suscrito con la Federación de Pandas de Verdiales, que contempla una aportación municipal de 125.000 euros en concepto de subvenciones. Los Verdiales son una manifestación festiva de origen campesino basada en un fandango propio cantado y bailado, acompañado por una formación musical compuesta por violín, guitarras, pandero, platillos y palillos, a los que se suma, según el estilo, instrumentos como el laúd o la bandurria.
La Seguridad Social abona casi 190.000 millones de euros para pagar las pensiones en este año 2025, un nuevo récord. La pensión de jubilación se sitúa en 1.512 euros al mes de media en el conjunto de España y en 1.371 euros en Andalucía. La Seguridad Social desembolsa 189.598 millones de euros este año para hacer frente al pago de las pensiones contributivas, una cifra que supone un nuevo récord de la serie histórica y un incremento del 6,2% respecto a los 178.500 millones abonados en el año 2024. En la nómina de diciembre se abonaron 10,4 millones de pensiones a 9,4 millones de pensionistas, repartiendo 13.750 millones de euros. Con ella, en 2025, la Seguridad Social ha abonado 162.985 millones de euros en la nómina mensual, a lo que se suman los 26.413 millones de las dos pagas extra que se reparten en junio y noviembre, hasta alcanzar los citados 189.598 millones de euros. Para 2026, las más de 10,4 millones de pensiones contributivas subirán alrededor de un 2,7%. En deportes, el desacierto en la segunda parte condenó al Unicaja, que cae ante el Real Madrid por 91-82. El conjunto malagueño recibe este próximo martes a las 7 de la tarde al Juventud, que llega con Ricky Rubio entre algodones. Se mostraba acertado el Real Madrid en el comienzo del choque, aprovechando su superioridad física. Los tiros de larga distancia impulsaban al Unicaja, que se colocaba uno tras sumar Barcelowski 20-19. Segundos más tarde, Oleg volvía a igualar la contienda a 23, aunque el Real Madrid seguía golpeando desde el perímetro. La irrupción de Tilly, con 5 tantos consecutivos, le dio el control al Unicaja poco antes del final del primer acto, 27-30. Seguía de dulce Tilly con un nuevo triple que aumentaba las rentas tras suspensión de Odís, 29-35. Los de Ivonne Navarro se mostraban efectivos de cara al aro y 7 puntos de Sulemanovic estiraban la diferencia. Tavares y Campazzo limaron el empuje cajista y tras tiempo muerto de Ivonne Navarro, los visitantes llegaban al descanso con ventaja, 46-54. A la reanudación, Duarte volvía a poner la decena a favor del Unicaja, a quien se unía Rubik desde la personal, 46-58. La defensa y el control del rebote malagueño facilitaba que el Unicaja siguiera al frente. Un parcial de 12-0 reenganchaba a los blancos, 60-62. El caudal ofensivo local y los malos minutos del conjunto verde propiciaron que el tercer acto se cerrara con desventaja, 71-66. Los tantos de Garuba seguían castigando al Unicaja, que anotaba cuentagotas ante un Real Madrid que encontraba respuestas a cada acierto malagueño. Los continuos errores desde el triple condenaron al Unicaja, que lo seguía intentando por medio de Barcelowski, que pese a recortar diferencias no pudo culminar la remontada. Finalmente el choque se cerró con derrota por 91-82, con Oleg como MVP con 17 puntos y 5 rebotes para 20 de valoración. Sin tiempo para lamentaciones, el Unicaja afronta otro partido clave este martes a las 7 de la tarde con la visita del Juventud al Carpena. Y al término del encuentro, los entrenadores comparecieron en rueda de prensa para valorar este partido. Sergio Scariolo alabó el sistema y la política de fichajes del Unicaja, mientras que Ivonne Navarro reconocía el buen hacer del conjunto verde en la primera mitad, aunque admitía los fallos en el tramo final. Creo que nos ha pesado mucho ese porcentaje tan malo de 3 puntos. Tampoco nos ha ayudado el control del rebote ofensivo y para colmo, pues en los tiros libres tampoco hemos andado demasiado finos, ¿no? Con todo esto creo que hemos hecho muchas cosas bien, hemos mejorado muchas cosas que queríamos mejorar, pero todavía no nos da, ¿no? para poder ganar a un equipo como el Real Madrid, especialmente en su casa, ¿no? Creo que hay buenas noticias a nivel de mejora, pero tenemos que estar un poquito más preparados, ¿no? para responder a ese nivel, a esa subida del listón físico que ha habido en el tercer cuarto, que nos ha generado muchísimas pérdidas, muy malos tiros y, como digo, perder el control del campo abierto del Real Madrid. Unicaja es el prototipo de equipo que juega desde hace muchos años con el mismo sistema, con el mismo entrenador, con un buen núcleo de jugadores que siguen repitiendo y que permiten que los jugadores que se acoplan, nuevos, entre muy pronto, ¿no? dentro de la dinámica del equipo. Además fichan muy bien y eso hay que darle mucho mérito. Es un equipo realmente que en conjunto tiene una variedad de situaciones con, sin balón, de dinamismo.
Vuelta al trabajo del Málaga en una jornada marcada por el tradicional sesión a puerta abierta en la Rosaleda. El conjunto blanquiazul prepara el primer partido de 2026 que se va a jugar el próximo domingo frente al Sporting en el Molinón. Tras una semana de vacaciones coincidiendo con el parón navideño, la plantilla del Málaga vuelve al trabajo para preparar la visita del domingo a un campo histórico, el Molinón, donde se medirá al Sporting de Gijón en un duelo que arranca a las 2 de la tarde. El conjunto asturiano llega al envite en un gran estado de forma y marcha séptimo en la tabla de segunda con 30 puntos tras un balance de 9 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Aunque eso sí, los malaguistas no se quedan atrás y han sumado números de ascenso desde que Juanfran Funes relevó a Sergio Pellicer en el banquillo. El técnico granadino tendrá que recomponer el lateral izquierdo, ya que no podrá contar con el canterano Víctor, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con Dani Sánchez, aquejado de una lesión en el gemelo derecho. Queda a saber si el míster alineará al joven malagueño Rafita o adaptará a algún central zurdo para cubrir esa labor defensiva. De momento, Funes ha dado con la tecla a la hora de componer su once con buenos resultados, con 5 encuentros ligueros sin conocer la derrota y 11 puntos sumados que han hecho que el Málaga escale en la clasificación hasta situarse décimo con 26 puntos, la mitad de los necesarios para la salvación matemática, cuando aún resta toda la segunda parte de la competición. Pablo Van Horn y Belén Infantes se imponen en la San Silvestre Solidaria del Real Club Mediterráneo. La prueba reunió a cientos de corredores en una jornada marcada por el deporte y también por el ambiente festivo clásico de estas fechas. La San Silvestre Solidaria del Real Club Mediterráneo volvió a demostrar su excelente estado de salud en su 7ª edición, celebrada en Málaga, donde volvió a colgar el cartel de "No hay billetes" al agotarse los dorsales disponibles. La prueba reunió a cientos de corredores en una jornada marcada por el deporte, el ambiente festivo y la solidaridad. La recaudación se destinó íntegramente a la Casa del Sagrado Corazón Cotolengo, entidad que desarrolla una importante labor social en la atención a personas en situación de vulnerabilidad. En la clasificación general masculina, la victoria fue para Pablo Van Horn, del Club Atletismo Guadalhorce Álora, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 29 minutos y 20 segundos. La segunda posición fue para Sergio Ortiz, del Club Trotasierra Hornachuelos, con un registro de 29 minutos y 39 segundos, mientras que el tercer puesto lo ocupó Mustafa Sabili, del Unicaja Atletismo, con un tiempo de 29:42. En categoría femenina, la vencedora fue Belén Infante Rojas, también del Club Atletismo Guadalhorce Álora, que se impuso con un tiempo de 35 minutos y 11 segundos. La segunda clasificada fue Sonsoles Panadero, del Montilla Triatlón, con 36:30, y completó el podio Laura Núñez, del Club Atletismo Málaga, con un crono de 37:03. Y aquí tienen la previsión meteorológica para la jornada de mañana. Como pueden ver, cielos parcialmente cubiertos y también los termómetros registrarán una leve bajada de las temperaturas. Antes de despedirnos, les invitamos a visitar el Instituto Andaluz de la Juventud para mostrarles un Belén de Playmobil instalado por la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. El Belén, dispuesto gracias a la colaboración del hermano Juan Manuel Ramos, es muy malagueño y rociero. La entrada a la ciudad de Belén se realiza a través del Arco del Compás de la Trinidad, donde se sitúa el monumento a las hermandades, evocando la plaza de Doñana de la aldea almonteña. Entre los detalles más emotivos, la hermandad ha querido tener presente a su añorado hermano y diseñador Fernando Prini Betés, figura clave para la corporación, fallecido el pasado 11 de mayo. Pueden visitarlo hasta el próximo 9 de enero en la sede del Instituto Andaluz de la Juventud, que se encuentra en calle Carretería, número 7. Hasta mañana. Cuando otoño se despida y el invierno cobre vida y se acelere sin motivo el latir del corazón, síntoma de la alegría de escuchar la melodía de unos niños que reparten cada año la ilusión. Cuando un beso, una caricia, la familia y la amistad, en la escala de valores tener el primer lugar. Cuando brota
aquí, son señales inequívocas de que ya está aquí. La Navidad es dar lo bueno